Ella es la mejor amiga de mi madre. Si no hubiera ido a la villa aquel día, mi vida habría sido completamente diferente. Me llamo Tyler, tengo 23 años y vivo con mi madre en San Diego. Trabajo como diseñador gráfico en una pequeña agencia de marketing en el centro. No soy mucho de fiestas, pero cuando mi madre cumplió 50 y decidió organizar una gran celebración en nuestro jardín, supe que no podía perdérmela. Llevaba meses preparándola. No me opuse, ella casi nunca hacía nada así para sí misma, y esta vez estaba realmente emocionada. Aquella noche, nuestro jardín estaba lleno de luces cálidas color ámbar. Globos flotaban entre los arbustos y las risas llenaban el aire. Los invitados eran una mezcla de antiguos compañeros de universidad de mi madre, colegas actuales, vecinos de toda la vida e incluso algunos familiares que solo había visto una vez en Navidad. Todos parecían pasarlo bien, mientras yo me mantenía apartado en una esquina con una cerveza en la mano, devolviendo sonrisas a los saludos. «Dios mío, has crecido tanto», me dijo alguien. Solías corretear por aquí con la cara llena de chocolate. Estaba acostumbrado a sentirme perdido entre la multitud. Pero esa noche, algo era distinto. No dejaba de mirar a alguien. Karen. La reconocí después de unos segundos, buscando en mi memoria. Era amiga de mi madre. La había visto en algunas reuniones antes. En aquel entonces la recordaba como una mujer educada y callada, siempre con una botella de vino en la mano y una sonrisa tranquila. Pero esa noche, con un vestido azul oscuro, suelto y sencillo, el pelo suelto, natural, los ojos serenos y la sonrisa suave, destacaba de una forma diferente. No era de esas presencias que hacen que todos se giren a mirar, sino más bien como una canción instrumental de fondo que te atrapa sin que te des cuenta. Me recordé a mí mismo que era amiga de mi madre, al menos 10 años mayor que yo, divorciada, no alguien a quien debía prestarle tanta atención. Pero cuanto más intentaba apartarla de mi mente, más me atraía. Tal vez era su confianza silenciosa, o el hecho de que no intentaba impresionar a nadie, lo que la hacía tan especial. Bebí más rápido de lo que debería. Parte por nervios, parte por ese extraño pero familiar sentimiento que crecía dentro de mí. No sabía que una simple frase, dicha por resaca y cierta sensación de vacío, iba a desencadenar una cadena de acontecimientos que se alargaría durante meses. Una frase que, si tú la hubieras oído, tal vez te habría parecido una broma. Pero para mí fue el inicio de algo que ninguno de los dos vio venir. Ni siquiera yo. Estaba junto a la mesa con mi tercera cerveza, sin darme cuenta de que ya me la había acabado. La fiesta seguía animada, la gente reía, la música sonaba suave desde el altavoz Bluetooth. Miré alrededor, pero mis ojos volvían una y otra vez a Karen. Charlaba con mi tía, ambas reían, inclinándose hacia adelante para escucharse mejor. Karen no hacía nada especial. Solo estaba ahí. Pero eso ya me descolocaba. Me dije a mí mismo que debía irme, recoger vasos sucios o rellenar bebidas. Pero me quedé allí, observándola como si quisiera memorizar cada gesto, cómo se tocaba el pelo, cómo ladeaba la cabeza cuando escuchaba. No estaba borracho, todavía. Pero empezaba a perder esa capa que siempre me protegía. No recuerdo el momento exacto en que decidí actuar. Solo sé que, cuando volví a mirar, mis pies ya me habían llevado hacia ella. Estaba sola, junto a las luces que colgaban en el porche. «Hola, Karen», dije, con la voz un poco ronca de los nervios. Se giró, me reconoció al instante y sonrió como si me viera después de años. «Tyler, qué grande estás». «Gracias por venir», respondí, algo torpe. «No podía faltar», dijo con dulzura. «Tu madre es una de mis mejores amigas». Hablaba en voz baja, con una calidez en los ojos que me desarmó. Tenía la intención de brindar brevemente y marcharme. Pero algo en mí, quizá el vino, quizá la soledad acumulada, me empujó a decir unas palabras que no olvidaría jamás. Haría cualquier cosa solo por estar contigo un momento. El mundo se detuvo. Karen no sonrió. Tampoco pareció enfadada. Me miró con una expresión indescifrable. No era burla, pero tampoco aceptación. Me sentí pequeño, pero no rechazado. Me ardían las mejillas. Asentí levemente, como pidiendo perdón con los ojos, y retrocedí. «No»,
Solo, vale, balbuceé. Me giré antes de que pudiera responder, con el corazón latiendo a mil y la mente hecha un lío. El resto de la fiesta fue un proceso automático. Recogí algunos platos, charlé con conocidos, y al final me derrumbé en el sofá con la cabeza palpitante. No sabía si estaba soñando o despierto cuando recordé esa escena. Aquella frase. 10 palabras disparadas como una bala desde un arma que no sabía que llevaba cargada. Estoy loco, murmuré antes de dormirme. A la mañana siguiente, desperté en el sofá, con los vaqueros puestos, la garganta seca y la memoria borrosa. La casa estaba extrañamente silenciosa, salvo por algunos globos desinflados y botellas vacías en la encimera. Fui a la cocina, bebí agua como si no hubiera mañana y me dejé caer de nuevo en el sofá, encendiendo el móvil por costumbre. La pantalla se iluminó con un mensaje de Karen. Si lo que dijiste anoche es verdad, quiero hablar más. Me quedé mirando esas palabras como si pudiera hacerlas desaparecer con solo desearlo. Las leí otra vez. Y otra. Y otra. ¿Era verdad lo que dije? No recordaba las palabras exactas, pero sí recordaba el sentimiento. Era real. No se podía negar. Abrí la caja de respuesta. Escribí algo. Lo borré. Lo volví a escribir. Lo volví a borrar. Al final, solo escribí. Te echo de menos. Y si tú quieres, estoy listo. El mensaje fue enviado. Dejé el móvil a un lado, con el corazón latiendo tan rápido como cuando tenía que hablar en público en el colegio. Menos de 5 minutos después, la pantalla se iluminó de nuevo. Esta tarde. Hay una cafetería tranquila cerca del centro. Envíame la dirección. No hice nada esa tarde. Me cambié de camisa 3 veces, me lavé los dientes 2, y luego me senté frente al espejo como si me preparara para una entrevista de trabajo, solo que no tenía ni idea de lo que me esperaba. Un sinfín de preguntas recorrían mi cabeza. ¿Qué estará pensando? ¿Se va a reír de mí? ¿Es una trampa? ¿Estará también mi madre? Me reí con amargura de mi propia imaginación, pero fui igual. Llegué 10 minutos antes. Elegí un rincón de la cafetería, una mesa desde la que podía ver la puerta. El lugar estaba casi vacío. Solo unas pocas personas leían o trabajaban. La música de fondo era suave, el tintinear de los vasos apenas se oía. El ambiente era extrañamente pacífico, como la calma antes de una gran ola. A las 15:06, Karen entró. Llevaba un jersey verde sencillo y vaqueros. El pelo recogido, sin maquillaje. No lo necesitaba. Me vio, y sonrió levemente. Ni demasiado brillante, ni forzada. Lo justo para hacerme olvidar respirar un segundo. Hola, dijo, con una voz suave pero cálida. Hola, respondí. Me puse de pie torpemente, y me senté de nuevo tan rápido que casi tiré el vaso de agua. Pedimos 2 cafés. Nos sentamos frente a frente. Pasaron unos segundos de silencio. Entonces, Karen habló. ¿Recuerdas lo que dijimos anoche? Asentí. El corazón todavía me latía con fuerza. ¿Y eso era lo que realmente sentías, o fue solo por el alcohol? Tragué saliva. Quizás el alcohol me ayudó a decirlo, pero no era mentira. Me miró unos segundos. Luego sonrió, apenas un poco. No era la sonrisa de alguien que recibe una confesión romántica, sino la de quien oye algo inesperado, pero no desagradable. No me molesta escucharlo, dijo. Solo que no sé qué pensar. Solté un suspiro. Por primera vez en casi 24 horas, no me arrepentía de lo que había dicho la noche anterior. Karen removía su café lentamente. No apartaba la mirada de mí. No tenía prisa, no indagaba, pero tampoco evitaba el tema. Nunca me había sentido tan transparente frente a alguien. Hubo un silencio breve. Sentí que debía decir algo, una explicación, una defensa. Pero luego pensé que quizás la honestidad era lo mejor. O al menos, la única forma de no empeorar las cosas. Sé que suena raro, dije, pero me he fijado en ti desde hace tiempo. Solo que nunca pensé que llegaría a decirlo, porque eres amiga de mi madre. Inclinó ligeramente la cabeza. Por todo lo que dije, sinceramente, eres mayor, más madura, con más experiencia. No sé por qué me hace sentir así.
Pero anoche no podía fingir que no te veía. Karen guardó silencio. Apoyó el brazo en la mesa. Llevo 4 años divorciada. No tengo hijos. Ya no pienso mucho en el amor. Cuando alguien dice algo sincero, suelo dudar. La miré, con los ojos sinceros. No estoy pidiéndote nada. Solo pensé que, si tú también sientes algo, aunque sea un poco, tal vez podríamos hablar. Apoyó la barbilla sobre la mano, y frunció los labios como si estuviera considerando algo. Tengo 23 años. Me queda mucho por delante. Pero estoy aquí, sin esconderme, añadí sorprendentemente tranquilo. Karen sonrió. No me disgusta lo que has dicho. De hecho, hace mucho que alguien no me sorprendía de una forma agradable. Nunca había tenido una conversación con tantas capas a la vez, franca y reservada, vulnerable y profunda. Al final del encuentro, cuando el café era solo hielo derretido, Karen tomó su bolso y se levantó. No he prometido nada. Pero si aún quieres hablar, escucharé. Asentí, sin poder ocultar la sonrisa. Salimos de la cafetería. El sol de la tarde caía suavemente sobre sus hombros. Karen se giró hacia mí, los ojos un poco más brillantes que cuando entró. Que esto quede entre nosotros. De acuerdo, respondí. Se dio la vuelta y se marchó. Me quedé allí de pie, con una extraña sensación en el pecho. No era esperanza, ni miedo. Era que, esto acababa de volverse real. Karen eligió un parque cerca de Balboa. Un lugar con poca gente, tranquilo, lleno de árboles verdes. Aquella tarde, el clima era suave. La brisa traía el aroma de la hierba húmeda y el murmullo de la naturaleza. Llegué temprano, caminé un poco para calmar mi ritmo cardíaco, y la encontré sentada en un banco de madera, esperándome con un vaso de café en la mano. Llevaba una camiseta blanca, vaqueros y gafas de sol. Al verme, se quitó las gafas y sonrió. No fue una sonrisa grande, pero sí suficiente para tranquilizarme. Has llegado puntual, dijo. Comenzamos a caminar por el sendero asfaltado que rodeaba el lago. Nuestros pasos eran lentos. Ninguno tenía prisa. El ambiente no era tenso, pero tampoco del todo cómodo. Entonces, Karen habló en voz baja. ¿Sabes? Pensé que tendría una familia. La miré de reojo. ¿Por el divorcio? Asintió. No es que él fuera mala persona. Simplemente, nos alejamos. Y cuando nos dimos cuenta, ya no quedaba nada que nos uniera. Su voz no era triste. Era objetiva. No la interrumpí. Solo escuché. Pensé que tendría hijos. Pero luego el trabajo, el tiempo, todo me fue alejando. Y un día me vi cenando sola. No triste, pero sí, vacía. Nos detuvimos en una curva con un banco que daba al lago. Karen se sentó primero. Yo me senté junto a ella. El lago reflejaba el cielo del atardecer, ligeramente agitado por el viento. El viento soplaba suavemente. Karen continuó, con la voz más pausada. No siento que esté rota, pero sí que voy con cautela. No quiero juegos. No quiero herir a nadie, y mucho menos a tu madre. Es mi mejor amiga. Me giré hacia ella y le dije. Sinceramente, yo tampoco creo que esto sea un juego. Y tampoco quiero hacer daño a nadie. Karen me miró directamente por primera vez desde que empezamos a caminar. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dijiste eso aquella noche? Me detuve un momento. Porque llevo tiempo sintiéndome atraído por ti, y nunca me atreví a admitirlo. El alcohol solo me empujó a decirlo más rápido. Pero los sentimientos no son una ilusión. Se rió entre dientes. Sabes que te llevo 12 años. Lo sé, respondí sin dudar. Y eso no hace que lo sienta menos. ¿Y qué crees que es esto? Preguntó, sin dureza, solo con genuina curiosidad. No lo sé, respiré hondo. Pero no quiero fingir que no ha pasado. Quiero averiguarlo. Karen miró sus manos, luego al lago. El silencio duró unos segundos. Me ha sorprendido, y eso no es malo. Nos pusimos de pie y seguimos caminando, lentamente, junto a la orilla. Nadie dijo nada más, pero el ambiente había cambiado, más ligero, más suave. Al llegar al aparcamiento, se giró hacia mí, con una sonrisa menos contenida que antes. Gracias por no hacer esto incómodo.
Sonreí. Gracias por no desaparecer después de aquel mensaje. Me tocó el brazo ligeramente, sin decir nada más, y abrió la puerta del coche. Me quedé allí mirando cómo se alejaba, con una sensación vaga pero real, como si se hubiese abierto una puerta en silencio, y con promesa. Después de nuestro paseo por el parque, no hicimos promesas. Nadie habló de cuándo volveríamos a vernos. Nadie intentó ponerle nombre a lo que había entre nosotros. Pero esa misma tarde, mientras revisaba un video a medio editar para un cliente, mi móvil se iluminó con un mensaje. Hace una tarde bonita, ¿no crees? He estado sentada en el balcón 10 minutos, solo escuchando el viento. Leí el mensaje una y otra vez, como si fuese una señal extraña que hubiera caído del universo. Luego respondí simplemente. Estoy escuchando el ventilador y el plazo de entrega que me persigue. Menos de un minuto después, otro mensaje. Apuesto a que eres de los que tamborilean con los dedos en la mesa mientras trabajan. Me reí en voz alta. Y desde entonces, esas pequeñas conversaciones se convirtieron en parte del día. No eran regulares, ni urgentes, pero siempre llegaban en el momento justo. Un día, me mandó una foto de un gato tumbado sobre una barandilla, con el pie de foto. Estoy jubilada de los roles adultos. Otro día, le mandé una foto de un vaso de fideos instantáneos con el texto. Alta cocina de hoy. Seguíamos manteniendo la distancia. No lo llamábamos relación, no usábamos palabras que pudieran malinterpretarse. Pero entre los mensajes con humor, se colaban pequeñas verdades. Ella me preguntaba por el trabajo, por las cosas que me estresaban. Yo le preguntaba cómo era sentirse sola, qué cosas le daban seguridad. Una semana después del parque, fue ella quien me llamó por primera vez. Estaba tumbado perezosamente en la cama cuando el móvil vibró. En la pantalla, Karen. Respondí intentando mantener la voz tranquila, aunque el corazón me latía más deprisa. Hola. No sé por qué te he llamado. Tal vez porque tu mensaje de hoy me hizo reír en voz alta. Su voz era suave, con algo cálido, como la música de fondo de una tarde de domingo. ¿Qué dije? Que si tuvieras una semana libre, dormirías 3 días, comerías 2 y no hablarías con nadie los otros 2. Reí. Ese es mi plan ideal de vida. Charlamos unos 20 minutos. De cosas triviales, películas, encuentros extraños por la calle, la historia de cuando mi madre quemó el horno de joven por olvidar sacar el pan. Nada profundo, pero suficiente para saber que estaba abriendo la puerta, solo un poco. Las llamadas se volvieron más frecuentes. No cada noche, pero cada vez que hablábamos, bastaba para esperar la siguiente. Un día me llamó mientras lavaba los platos. Podía oír el agua corriendo y el tintinear de los platos. Otro día la llamé mientras caminaba a casa. Me pidió que le describiera el paisaje, como si estuviera conmigo. Ese sentimiento, conectar sin tocar, entenderse sin nombrarlo, era algo que nunca había experimentado. No era un flechazo pasajero. Era como encontrar el ritmo familiar de una canción que nunca habías escuchado, pero conocías cada nota. Nunca le escribí te echo de menos ni me gustas. Pero un día le mandé. Hoy escuché esa canción antigua que mencionaste. Me hizo sentir algo extrañamente reconfortante. Y ella respondió. La estoy escuchando también, al mismo tiempo que tú. No hizo falta decir más. Sabía que estaba ahí. Sin ruido. Sin prisa. Y eso, era suficiente. Una tarde de viernes, al salir de una larga reunión online, llegó su mensaje como una bocanada de aire fresco. He alquilado un pequeño Airbnb junto al mar para el fin de semana. Quiero escapar un poco del ruido. ¿Tienes libre? Sin pensarlo demasiado, respondí. Dime la dirección. El apartamento que eligió estaba en una zona costera tranquila, no muy lejos de la ciudad, pero lo bastante apartada como para sentirse lejos de todo. Era compacto y acogedor, con muebles de madera clara, algunas macetas cuidadosamente colocadas en las esquinas y una gran ventana que daba directamente al mar. En el alféizar había una vela aromática con un suave olor a vainilla y flores secas. Llegué justo al atardecer, cuando aún no había oscurecido del todo. Karen me recibió con un jersey fino y pantalones cortos.
Llevaba el pelo suelto, el rostro al natural, o con un maquillaje tan leve que sentí como si estuviera entrando en su mundo privado, sin necesidad de aparentar nada. He hecho té. Pasa. Nos sentamos en el sofá, bebiendo té caliente. El beso. La música de jazz sonaba suavemente desde el altavoz Bluetooth junto al libro. Ninguno de los dos hablaba mucho, solo pequeñas charlas, sobre el trabajo, el libro que ella estaba leyendo, el plato italiano al que yo había quemado la olla. El ambiente era lo suficientemente sereno como para relajarme, pero también tenso por todo lo que no se decía. Cuando la brisa nocturna empezó a colarse por la rendija de la puerta, Karen extendió una manta ligera sobre los dos. Me senté un poco más cerca, no a propósito, la distancia simplemente se redujo sola. Mi mano quedó cerca de la suya. Tan cerca que un leve movimiento bastaría para rozarla. Y entonces cayó el silencio. Uno de esos silencios que no son incómodos, solo expectantes. Me giré para mirarla. Ella también me miraba. Esos ojos no juzgaban, no se mostraban temerosos. Solo, esperaban a ver si me atrevía a dar ese medio paso que faltaba. Extendí la mano y toqué la suya. Su mirada se suavizó. Su sonrisa titiló, como una luz verde tenue. Entonces me incliné. El beso fue tan suave como la brisa marina sobre la piel. Sin prisa, sin avasallar. Solo una confirmación silenciosa de que ambos lo sentíamos. No dijimos nada durante un momento. Karen apoyó su cabeza sobre mi hombro. Tan ligera, que apenas se sentía. No planeé esto, susurró. Yo tampoco, dije, todavía suspendido en esa extraña sensación. Se rió, un poco tristemente. Tenemos que mantener esto en secreto, por ahora. Asentí. Lo entiendo. Me miró de nuevo. Esta vez sin reservas, directamente. Porque sea lo que sea esto, no quiero perderlo demasiado pronto. Aquella noche no hicimos nada más que estar juntos. Mano con mano. Escuchando el sonido de las olas rompiendo tras la ventana. Todo se mantenía justo en el punto perfecto. Lo bastante real como para hacer latir el corazón, lo bastante impreciso como para no necesitar definición. Pero en el fondo, yo sabía que algo había comenzado. Y no era solo un impulso. Nunca le pusimos nombre a lo nuestro. No fuimos pareja. Ni solo amigos con historia. Pero después de aquella noche en la casa de la playa, nada volvió a ser igual. Decidimos mantenerlo en secreto. No solo por miedo a que mi madre lo descubriera, sino porque ambos sabíamos que si dejábamos entrar las miradas ajenas demasiado pronto, aquella frágil semilla no sobreviviría. Desde entonces, nuestro amor creció en silencio. En momentos pequeños, inesperados, triviales, pero que hacían latir mi corazón cada vez que los recordaba. Una vez, mi madre invitó a Karen a almorzar a casa. Yo estaba lavando vasos en la cocina cuando ella entró. Nos saludamos como dos conocidos más. Pero cuando mi madre salió a contestar una llamada, Karen se acercó y me susurró, muy rápido, lo justo para que nadie más oyera. «¿Te queda bien esa camisa?» No reaccioné. Solo sonreí en silencio. Pero esa sonrisa me duró toda la tarde. Otras veces nos veíamos después del trabajo. Karen me recogía a unas manzanas de la oficina, lejos de los ojos conocidos. No íbamos lejos. Solo paseábamos por barrios tranquilos, parábamos en pequeños locales de carretera o simplemente nos quedábamos sentados en el coche escuchando música. No hacía falta que pasara nada grande. Solo estar juntos, bastaba. Recuerdo una noche en un aparcamiento desierto, cerca de la playa. Llovía suavemente. Los cristales del coche estaban empañados. Pusimos una vieja canción de jazz que le gustaba a Karen. Apoyó su cabeza en mi hombro, sin decir nada. No le pregunté en qué pensaba. Solo le tomé la mano. En ese momento, el amor no necesitaba nombre. Compartíamos las cosas del día a día, que si las fechas límite me agobiaban, que si sus compañeros hablaban demasiado alto, que si mi madre estaba aprendiendo a cocinar comida tailandesa y la casa olía a hierba, limón y chile durante una semana entera. Pero también había momentos en los que, en medio de una conversación alegre, los ojos de Karen se suavizaban. Su voz bajaba. No sé cuánto tiempo más podré ocultar esto. Yo no respondía de inmediato.
porque sabía que no buscaba una promesa, solo una presencia sincera. Teníamos un pequeño ritual. Cada mañana, quien se había despedido primero el día anterior, enviaba el primer mensaje. Nadie lo había acordado, pero ambos lo entendíamos. Y ese primer mensaje nunca decía te quiero o te echo de menos. Solo cosas como: ¿dormiste bien? Hoy hace buen tiempo. No olvides la chaqueta. Recuerda beber agua si vas a estar todo el día frente a la pantalla. Mensajes simples, sin adornos. Pero para mí, eran la prueba más clara de que el amor puede crecer en silencio. Sin necesidad de mostrarse. Estamos enamorados. Un amor callado, pero completo. No ruidoso, no declarado. Pero verdadero en cada respiración. Y aunque nadie lo sepa, no necesito que me confirmen si es real. Lo sé. Lo sé, en cada cruce de miradas, en cada mensaje sin firma, en cada roce fugaz. Un sábado por la noche. Mi madre organizó una cena íntima en casa. No tan grande como su cumpleaños, solo con algunos amigos cercanos. Entre ellos, por supuesto, estaba Karen. No podía negarme a ir, aunque me sentía nervioso. Estábamos tan acostumbrados a mantener la distancia cuando había gente alrededor, pero siempre temía los ojos de mi madre. Sus ojos agudos, que lo veían todo de un vistazo. Karen llegó puntual. Llevaba un vestido negro de seda, sencillo. El pelo recogido, maquillaje muy sutil. Seguía siendo la misma Karen, tranquila, educada, encantadora, justo lo necesario. Pero yo ya no era el mismo. Cada vez que sonreía a alguien, cada vez que me lanzaba una mirada fugaz, mi corazón sentía que iba a salirse del pecho. Evitábamos mirarnos durante demasiado tiempo. El tío Paul sirvió más vino a la tía May y ayudó a mi madre a recoger los platos. Pero cada movimiento era un poco torpe, como si todo fuera parte de una obra representada bajo una presión invisible. Después de la cena, cuando todos se reunieron en el salón, mi madre me llamó a la cocina para ayudar a recoger. La seguí sin pensar, hasta que dejó el plato y me miró de reojo. Últimamente estás actuando raro. Parpadeé. ¿Qué pasa, mamá? Guardó silencio. Pensativa. Sonriendo sin motivo. ¿Te ocurre algo? Negué con la cabeza, intentando mantener la voz serena. Debe de ser el trabajo, estos días hay muchas entregas. Asintió, aunque no parecía convencida del todo. No insistió. Entonces, como si fuera un comentario lanzado al aire, dijo: Karen y tú parecéis más cercanos últimamente. Me detuve. Una alarma sonó en mi cabeza. Tragué saliva. La miré un segundo, luego me agaché a recoger unos vasos. Es amiga tuya, mamá. La hemos visto muchas veces. Ya somos como caras conocidas. Mi madre no dijo nada más. Yo solo murmuré: sí, y seguí lavando los platos. Pero sentí como si alguien hubiese puesto una piedra fría y pesada dentro de mi pecho. Aquella noche, cuando los invitados ya se habían marchado, le escribí a Karen. Mamá empieza a sospechar. Ella respondió casi al instante. Lo noto en su mirada. Tal vez deberíamos hacer una pausa. Leí ese mensaje y sentí que el corazón se me hundía. No porque estuviera enfadado, sino porque sabía que tenía razón. No nos dijimos adiós. Ninguno usó la palabra ruptura. Pero en los días que siguieron, Karen dejó de venir. Ya no hubo más miradas en el salón. Ni mensajes bajo la mesa durante la cena. Todo volvió a un silencio normal. Seguíamos escribiéndonos, pero con menos frecuencia. Ninguno quería agobiar al otro. La echaba de menos cada día. Pero me lo guardaba para mí. Empecé a comprender que este amor necesitaba más que solo emociones. Necesitaba paciencia, valor. Y, a veces, incluso una pausa. 3 semanas después de aquella cena, Karen y yo nos volvimos a ver. No fue por casualidad. Ni porque no pudiéramos soportar el anhelo. Fue porque sabíamos que ya era hora de hablar en serio. Elegimos un pequeño parque escondido tras una zona residencial tranquila, donde había unos bancos de piedra frente a un estanque de lotos. Yo llegué primero. Me senté, mirando el agua quieta como un espejo escarchado.
Reflejaba el silencio entre dos personas que no se habían atrevido a enfrentarse con honestidad. Karen llegó después. Caminaba con ligereza por el sendero de grava. Llevaba una camisa blanca y vaqueros grises. Se la veía cansada, pero seguía siendo hermosa. De una manera real, sin adornos. Cuando se sentó junto a mí, ninguno habló durante un largo rato. «Perdón por haberte evitado», dijo ella primero, con una voz tan baja como el viento. Negué con la cabeza. «No tienes que pedir perdón. Lo entiendo. Pero yo me siento una cobarde». Se volvió para mirarme. Pensaba que era lo bastante fuerte para controlar todo, pero la verdad es que tengo miedo. La miré a los ojos. ¿Miedo de qué? Karen dudó, y luego dijo con sinceridad. De hacerle daño a tu madre. De perder una amistad que valoro muchísimo. Y también, de estar arrastrándote a ti dentro de un lío injusto. Junté las manos, mirando al suelo. Yo no he sido arrastrado a nada. Elegí estar aquí. Pero eres muy joven. Tal vez en un año querrás algo distinto. A alguien distinto. Y yo ya no tengo tiempo para cometer errores. Esa frase fue como una puñalada suave. No dolió, pero ardía por dentro. No respondí enseguida. Solo pregunté. ¿Y si no cambio? ¿Y si esto es lo que de verdad quiero? Karen me miró durante mucho rato. En sus ojos vi la lucha entre la razón y el corazón. Finalmente, suspiró. No lo sé, susurró. Solo sé que cuando tardas en escribirme, reviso el móvil como una adolescente. Y cuando aparece tu nombre, vuelvo a sentirme viva. No sabía cómo describir ese sentimiento. Solo sé que le tomé la mano. No con fuerza, no forzando. Solo con un gesto que decía: sigo aquí. No necesito que tengas todas las respuestas ahora mismo, le dije. Solo quiero que sepas que no voy a irme. Karen bajó la cabeza. Frunció los labios, como conteniéndose. Después de un rato, dijo: entonces vayamos despacio. Paso a paso. Sin promesas, pero sin soltarnos. Asentí. Despacio está bien. Mientras sigamos juntos. Nos quedamos así, de la mano, hasta que el sol empezó a desaparecer. Nadie dijo nada más. Pero los dos sabíamos que acabábamos de cruzar una nueva línea. Ya no éramos un fragmento emocional en silencio. Ahora era una elección. Consciente. Deliberada. Este amor, aunque no fácil, valía la pena conservarlo. Después de esa conversación en el parque, Karen y yo ya no éramos los mismos. Se acabaron los encuentros a medias. Los roces breves en el coche. Los mensajes de «¿dormiste bien?». Empezamos a mirarnos de frente. Sin evitarnos. Pero también, con más miedo que nunca. Una tarde, al comienzo de la semana, Karen me invitó a su casa. Mi madre estaba de viaje por trabajo 2 días, y ella acababa de terminar un gran proyecto. El apartamento de Karen era tan ordenado como ella. Pero esa noche, algo era distinto. No por la luz tenue, ni por la música de jazz, sino por la forma en que me miraba. He estado pensando mucho, dijo, mientras estábamos sentados en el sofá, con tazas humeantes de té delante. ¿Pensando en qué? Pregunté. En que si un día tu madre descubre que fui yo quien traicionó su confianza. Guardé silencio un momento. Y luego respondí. Sinceramente, puede pasar. Pero, eso es algo entre los tres, dijo ella con la mirada baja. No entre tú y yo. Pero podrías perder a tu madre. Y no estoy segura de que este amor lo valga. Sentí el miedo en su voz. No era miedo a la sociedad ni a lo que dirían los demás. Era miedo a que, si todo se rompía, yo me arrepintiera. A que la culpara. A que me echara atrás. Puse mi mano sobre la suya y la miré directamente. No elegí este amor para traicionar a nadie. Pero tampoco voy a renunciar solo porque otros no estén listos para entenderlo. Karen me miró durante un buen rato. Luego apartó la mirada. No sé si tengo fuerzas para volver a hacer daño a alguien. Entonces dije, con suavidad. Déjame decir esto por primera vez, y si hace falta, también por última vez. Ella se giró, con los ojos sorprendidos. No llegué a esto por experimentar. Ni por curiosidad, ni por un impulso juvenil.
Te miré, te escuché, y te quise. Poco a poco. No por capricho, sino con plena conciencia. Si crees que me voy a rendir por las dificultades, entonces no me conoces de verdad. Karen soltó unas lágrimas. No muchas. No escandalosas. Solo gotas suaves, como una válvula que por fin se abre tras mucho tiempo reteniendo. Apretó mi mano con fuerza. No quiero que seas tú quien tenga que cargar con todo. Pero tampoco quiero perderte. Me acerqué, apoyando mi frente en la suya. Entonces no lo pierdas. No te rindas. No dudes de lo que los dos estamos intentando cuidar. Ella asintió, cerrando los ojos. Aquella noche no nos hicieron falta más palabras de amor. El compromiso estaba en cómo nos agarrábamos las manos sin soltar. En cómo me quedé hasta tarde fregando vasos con ella. En cómo sus ojos me seguían mientras me iba de casa. No con tristeza, sino con esperanza. El amor no necesita prometer demasiado. Solo necesita mantenerse firme ante el miedo. Y aún así, elegir quedarse. Yo elegí. Y esta vez, sin vuelta atrás. Después de aquella conversación, no retrocedimos. Pero tampoco salimos a la luz. Decidimos quedarnos en ese espacio gris entre lo público y lo secreto. Un mundo que solo nos pertenecía a nosotros. Donde todo ocurría en silencio. Con discreción. Pero lleno de verdad. No porque nos avergonzáramos. Sino porque sabíamos que este amor necesitaba tiempo para crecer. Antes de enfrentar el viento en contra. Karen ya no venía a mi casa, salvo cuando mi madre la invitaba. Y cuando lo hacía, seguíamos interpretando los mismos papeles. La mejor amiga de mi madre. La mujer tranquila que hablaba conmigo como con el nieto de una amiga. Pero entre frases aleatorias, nuestras miradas se buscaban. Una mirada un segundo más larga de lo normal. Una sonrisa contenida, reservada solo para el otro. Y al terminar cada encuentro, nos escribíamos. Cuando sonríes a mi madre, lo único que quiero es besarte. Oh. He terminado de cortar verduras para mi madre. Pero sentía que se lo estaba contando a mi hermana. El amor se convirtió en un lenguaje secreto que solo nosotros entendíamos. En los días en que no nos veíamos. Hablábamos por teléfono tarde por la noche. Cuando mi madre ya dormía. Cuando Karen apagaba todas las luces y se tumbaba en su cama. Hablábamos de todo. Del trabajo. De la vida. De sueños antiguos. De pequeñas cosas que a nadie le importaban. Excepto a los enamorados. Un día, Karen me habló de su padre fallecido. De cómo solía leer poesía con una voz ronca cada noche. Otro día, le conté que quise dejar la universidad para dedicarme a la fotografía. Pero no me atreví. Por miedo a hacer sufrir a mi madre. Pequeños fragmentos del pasado, revelados no para presumir, sino para comprendernos más a fondo. En los días libres, Karen venía a recogerme en coche. Y escapábamos de la ciudad juntos. No muy lejos. A una cafetería de las afueras. Una calle tranquila con árboles. O un terreno vacío donde extendíamos una manta y comíamos bocadillos. En esos momentos, Karen se quitaba los zapatos. Y pisaba la hierba descalza. Cerrando los ojos para sentir el viento. Yo la miraba y pensaba. Este es el lugar más pacífico del mundo. Porque ella estaba allí. No necesitábamos mucho. Ni restaurantes lujosos. Ni ramos de flores. Solo nuestro pequeño espacio. Donde nadie juzga. Nadie observa. Nadie tiene que fingir. Cada vez que dormía en su casa. Nos levantábamos temprano y tomábamos café juntos en la cocina. Mientras la luz de la mañana se colaba por la ventana. Karen solía ponerse una de mis camisas viejas. Que le quedaba algo larga. Llevaba el pelo un poco despeinado. Los pies descalzos. Ese era mi momento favorito. Porque era real. Sin máscaras. Sin maquillaje. Sin palabras rebuscadas. No vivimos en un cuento de hadas. Seguimos teniendo entregas. Nos cansamos. Tenemos silencios provocados por discusiones tontas. Pero aún así, seguimos encontrándonos el uno al otro. Como una pequeña habitación privada. En medio de una vida bulliciosa. Nadie más la ve. No hay fotos en redes. No hay manos entrelazadas por la calle.
ni abrazos en fiestas llenas de gente. Pero eso no lo hace menos verdadero. Amarnos plena, silenciosa y verdaderamente. Amar a puerta cerrada no significa menos, sino más profundo. Una mañana, a finales de otoño, mientras yo aún estaba medio dormido, Karen dejó una taza de café frente a mí y se sentó en la silla de enfrente. La luz del sol entraba por la ventana y caía sobre su cabello, haciendo que todo se sintiera cálido y en calma. Creo que es hora de empezar a planear nuestras vidas de verdad, dijo. Levanté una ceja. ¿Nuestras? Sí. No salir a la luz todavía, pero no podemos vivir para siempre en secreto. Y así empezamos a hablar del futuro. No como soñadores, sino como dos adultos que calculan cada paso en un camino lleno de baches. Buscamos pisos en alquiler. No para mudarnos ya, sino para imaginar cómo sería vivir juntos. Un apartamento de 2 habitaciones, con una cocina luminosa, un pequeño balcón con espacio para plantas. Y no demasiado cerca de la casa de mi madre. No hace falta estar muy lejos, dijo Karen, solo lo suficiente para poder respirar. Anotamos el precio del alquiler, la zona, hasta la parada de autobús más cercana. Todo se sentía más real que nunca. Karen volvió a ir a terapia también. No lo hago porque esté loca, dijo, con voz casual pero ojos profundos. Lo hago porque quiero ser lo bastante fuerte para afrontar la reacción de los demás. De tu madre. De tus amigos. De la sociedad. Y de mí misma. No le hice más preguntas. Solo sentí respeto. No porque fuera débil, sino porque era valiente. Amarme había sido un acto de coraje. Prepararse para proteger ese amor. Una victoria silenciosa. Por mi parte, comencé a escribir un diario. No porque quisiera ser escritor, sino porque no sabía dónde volcar mis emociones. Más que en el papel. Escribí sobre la sensación de tomar la mano de Karen por primera vez. Sobre la belleza extraña de su mirada al despertar. Antes de cepillarse los dientes. Sobre el miedo vago que sentía cuando mi madre preguntaba: ¿Dónde has estado? Y escribí sobre el futuro. Conversaciones imaginarias donde le decía la verdad a mi madre. Una vez escribí: Mamá va a llorar, pero luego me abrazará. Otra vez escribí: Tal vez no diga nada. Tal vez no me perdone. Las páginas no juzgaban. Solo guardaban en silencio lo que yo aún no me atrevía a decir. Nos prometimos que antes de que terminara el año, le diríamos la verdad a mi madre. Sin dramas. Sin preparativos. Solo una conversación. Pero real. Mientras tanto, seguíamos preparándonos. No solo para ordenar nuestra casa, sino para ordenar nuestros miedos, emociones y esperanzas. Este amor ya no era un secreto. Era un plan. Una elección consciente. Y ahora, crecía cada día. Diciembre llegó despacio. Con su brisa fría y las luces en las calles. El final del año siempre parecía un cierre. Pero para nosotros, era un comienzo. Acordamos que antes del 31, contaríamos la verdad. Nada de rodeos. Nada de excusas. No porque quisiéramos desafiar a nadie, sino porque habíamos llegado demasiado lejos como para dar marcha atrás. Y porque ya era hora de vivir. ¿Has pensado en todos los posibles escenarios? Me preguntó Karen una tarde, en nuestra cafetería habitual. Asentí, dejando mi taza de chocolate caliente sobre la mesa. Puede que llore. Puede que no diga nada. Puede que se enfade tanto que ni me mire por un tiempo. Pero también creo que si le damos tiempo, lo entenderá. Karen me miró largamente. Has cambiado mucho. Me he enamorado de verdad, le dije. Por primera vez en mi vida, no pienso en el amor como algo que hay que esperar. Ni como algo confuso. Es algo que se elige, cada día. Acordamos decírselo el 30 de diciembre. Sin fiesta, sin ocasión especial. Solo un día. Cerca del cruce entre lo viejo y lo nuevo. Lo bastante tranquilo para no distraernos. Lo bastante simbólico para entrar en el nuevo año con algo real. Yo hablaría. Karen acordó quedarse lejos, al menos al principio. Quiero darte espacio con tu madre. Si luego ella quiere hablar conmigo, estaré. Durante los últimos días del año,
sentí que el tiempo iba más lento. Cada vez que cenábamos juntos. Cada vez que me preguntaba, ¿qué tal tu día? Sentía un nudo en la garganta. Quería contárselo. Pero estaba esperando el momento. Nuestro momento. No sabía cómo acabaría. Pero sí sabía algo con certeza. Si seguía guardándolo más tiempo, iba a perderme a mí mismo. Y el amor verdadero no debe vivir siempre en la oscuridad. La noche del 29, Karen me envió un mensaje. Pase lo que pase, te elegiré. Y si es necesario, esperaré fuera de esa puerta, hasta que salgas. Al leerlo, el corazón se me detuvo unos segundos. Le respondí. Mañana, te elegiré. Esta vez, no solo en mi corazón. No sabía cómo reaccionaría mi madre. Quizá con silencio. Quizá con gritos. Quizá con lágrimas. No de ira, sino de dolor. Pero sabía que solo había una cosa que podía hacer. Ser honesto. Con mi madre. Con Karen. Y conmigo. Porque al final, el amor no es algo que deba ser aprobado por otros. Es algo que debe vivirse. Con claridad. Y sin esconderse. Y así, aquella frase espontánea en una noche de fiesta. Haría cualquier cosa solo por estar contigo. Se convirtió en un largo viaje. Durante los últimos 7 meses. He elegido a Karen cada día. En silencio. Con ternura. Y ahora, la elijo en voz alta. No una vez. Sino para siempre. No sé qué pasará después de contarle a mi madre. Tal vez sea difícil. Tal vez duela. Pero sé una cosa. Este amor es real. Y ya no quiero vivir en la sombra. He elegido a Karen. No solo una vez. Sino muchas veces, en silencio. Ahora la elijo, con luz. Sin esconderme. Sin dar marcha atrás. Porque el amor verdadero merece salir a la luz.